¿Te acuerdas de Jacobo 22? Me llaman Jacobo 22 porque soy el más pequeño y siempre debo decir las cosas 2 veces para que me oigan. Hoy hablaremos de una de las primeras caricaturas de las que tengo recuerdo haber visto en televisión por cable. Una que incluso hoy de adulto la vi y me atrapó de nuevo. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Originalmente concebida como Jacob Tutu en su idioma original, Jacobo 22 es una caricatura que deriva de una serie de libros escritos por el canadiense ya fallecido Mordecai Richler, siendo el primer libro de la saga escrito en 1975. Los libros fueron populares en Canadá y por ello, a los pocos años se adaptaron al cine, aunque sus películas no tuvieron mucho impacto. Lastimosamente, Richler falleció en 2001, a 2 años de que la adaptación como serie animada de sus libros saliera a la luz. Bajo las direcciones de productores como Paul Robertson, Lang Lamont, Helen Lebow y Eric Flaherty, la serie animada empieza a producirse en empresas como Salter Street Films, Nine Story Entertainment y la popular empresa del oso polar Nelvana. Es como el 7 de septiembre de 2003, Jacobo 22 hace su estreno en pantalla, siendo un año después adquirida por Fox Kids para ser transmitida en Europa, y por Cartoon Network para su transmisión en Hispanoamérica. Entre las características más notorias es la diferencia en cómo se adaptaron los personajes a un estilo más de chico moderno del siglo XXI, así como ciertas tramas también más del estilo citadino y urbano. Jacobo 22 nos trae a Jacobo, un chico de 10 años quien es el menor de 5 hermanos. A Jacobo desde muy joven su familia lo apodó 22, porque al ser el menor, debe repetir 2 veces las cosas para que le hagan caso. Incluso, el chiste es que todo el mundo lo va conociendo así, algunos como burla y otros de cariño. A diferencia de otras series animadas, sus padres son muy atentos y amorosos con él, así como inteligentes, y también Jacobo demuestra ser un chico bastante astuto e ingenioso. En su familia destacan su hermano mayor Daniel, con el que tiene la mejor relación, su hermana mayor Marfa, sus hermanos Noah y Emma, quienes son gemelos y los que más protagonismo tendrán después de Jacobo. También sus padres, quien su padre es escritor y novelista, lo que me hace pensar que no debía elegir esa profesión en Latinoamérica, porque él puede mantener una familia entera con esa profesión en Canadá. Cada episodio tendrá a Jacobo en una nueva aventura. La mayoría de los casos suceden en su escuela, una muy tétrica en la que tendrá problemas con su profesora, la maestra Short Pickle, y el director Greedy Guts como principal antagonista. Por alguna razón, el director me recuerda mucho al estilo de los Locos Adams. En estas aventuras, Jacobo se verá acompañado en ocasiones de sus amigos, Buford, quien es un chico muy raro pero ingenioso, a grado que parece tener autismo. Buford es el primer amigo de Jacobo en Montreal. También tiene como amiga a Renee, una chica franco-canadiense quien al principio parece no llevarse bien con él y hasta burlarse de Jacobo, pero al pasar los episodios, esta será su otra mejor amiga al ver que siempre que está con Jacobo hay una nueva aventura, aunque siempre tengan discrepancias. Aparte de las aventuras bizarras, también habrá situaciones en donde Jacobo convivirá con su familia. Por ejemplo, el tener una buena relación con Daniel, pero en contraposición, tener una pésima con Marfa. También su relación tóxica con los gemelos, pues a pesar que estos se burlan de él, a su vez le tienen gran aprecio y le ayudan en sus ideas. Jacobo algún día quiere ser más cercano a ellos y unirse a una pequeña sociedad que ellos tienen llamada Chicos al Poder, de la cual los gemelos son los únicos miembros. Cada uno de los episodios empieza con el nombre de Jacobo. Entre algunos están Jacobo 22 y el colmillo espeluznante, en donde Jacobo, al no tener una habitación propia, decide dormir en el ático, pero esto le da miedo. Así que van a ver una pelea de lucha libre en la que Jacobo se hace amigo de un luchador al que le tenía miedo, haciendo que se haga más valiente. Jacobo 22 y el diario Corona, en que una persona usa tinta mágica para escribir un periódico y hacer adictos a todos los adultos que tocan el periódico a leerlo, siendo Jacobo, Buford y René los que detendrán esto. Este es uno de mis episodios favoritos. Jacobo 22 y el peinado impeinable, en el que el chico tiene un día de mal cabello y deberá hacer lo posible para arreglarse su pelo antes de tomarse la foto de la escuela. Jacobo 22 y los sabios por dinero, en el que harto de reprobar, Jacobo descubre el sistema de evaluación de su maestra y adivina las capitales de los países del mundo. Al ser el primero en adivinar, lo mete a un concurso de conocimientos,
pero Jacobo lo único que sabe son las capitales y nada más, lo que le traerá problemas. Jacobo 2.2 y la sala de profesores de pesadilla, en donde Jacobo se pone la camisa favorita de su hermano mayor y se la decomisan en la escuela, por lo que tendrá que recuperarla. La serie contó con 62 episodios divididos en 5 temporadas. Cada temporada tuvo 3 episodios, excepto la última que contó con 10, finalizando su transmisión en 2006. No encontré información sobre alguna cancelación, por lo que asumo que la serie finalizó sin tener algún inconveniente, más allá tal vez de algún bajo rating. Y a pesar que tiene calificaciones de 6 y 7, en el mejor de los casos, la serie tiene lo suyo. Personalmente la encuentro una serie que sabe aprovechar bien las situaciones de series de convivencia familiar. En la época ya había una sitcom con esa temática que triunfó, como Malcolm en el medio. Y personalmente, sus episodios me recuerdan mucho a las tramas y situaciones que presentó The Loud House en su primera temporada, que a pesar de todo lo que rodea a esa serie, su primera temporada la considero una de las mejores temporadas para una serie animada en los últimos años, con la diferencia que Jacobo 2.2 tiene un estilo de dibujo y una ambientación más tétrica, por decirlo así. Literalmente la escuela del chico y su director eran perturbadores. También la manera en cómo las aventuras parecen ser muy raras y hasta imposibles se hacen encajar en el mundo real. Mordecai Richler escribió libros inspirándose en la novela de Don Quijote, haciendo que Jacobo sea un Quijote hecho para niños, en los que en una situación normal le imaginen una aventura sin precedentes. Yo tengo muy buenos recuerdos de ella al verla de niño. Recuerdo que la miraba al levantarme los fines de semana, la transmitían por la mañana, justamente después de Mirmos y Bank. También más o menos recuerdo que la transmitían por la tarde, ya en sus últimos días de transmisión. Hasta no hace mucho, la serie ha tenido varias retransmisiones en los últimos años, y actualmente su doblaje al español hispanoamericano está muy bien conservado. De hecho, lo puedes encontrar en esta plataforma. No encontré clips sobre su doblaje para España, más allá de su intro. Desconozco si está perdido o simplemente es difícil de encontrar, teniendo en cuenta que en años no muy lejanos ha tenido retransmisiones, así que déjamelo en los comentarios. Pero sí encontré su casting. Fátima Casado como Jacobo, Pilar Ferrero como René y Marfa, Pedro Miguel Sánchez de Segura como Buford, Antón Palomar como Daniel, Nuria Marín Pico como Noah, e Idoia Galastegui como Emma. En su doblaje en español para América, hecho en Venezuela, Maite Guedes es Jacobo. Me preguntaba si podría mudarme contigo. Saraibi Alcedo como René, Tenemos que contrarrestar cada artículo químicamente. Mariela Díaz como Buford, Las historietas también son malas. Ninguna de ellas es divertida. Víctor Díaz como Daniel, Soy el mayor, he vivido más tiempo, los he soportado a todos. Rebeca Ponte como Marfa, ¿Te deje usar mi computadora? Olvídalo. Johnny Torres como Noah Pero saltan por todas partes en vez de donde uno quiere que vayan. y Melanie Enríquez como Emma. Jacobo, te ves muy fresca esta mañana. En su idioma original, Billy Rosenberg es la voz de Jacobo, Julie Lemieux como René, Christopher Clark como Buford, Jeff Berg como Daniel, Jocelyn Barth como Marfa, Mark McMulkin como Noah y Caitlin Howell como Emma. ¿Y tú recordabas a Jacobo 2.2? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu capítulo favorito? Déjalo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.